esta mañana y a todos los que, hermanos, Cusquiló, ¿verdad? Por medio, o nos oyen por medio de la emisora Voces Unidas. Que van a saludar a cada audiencia que nos ve en diferentes lugares de nuestro país, Guatemala, y aún fuera de nuestros países. Hermanos de otros países, perdón, están atentos viendo la transmisión desde acá, desde aldea Las Capuchinas, ojalá, ¿verdad? Las Capuchinas de Chiché el Quiché. Qué bendición del Señor, aleluya. Muy bien, entonces venimos a lo que venimos, hermanos, y les vamos a entregar la palabra de Dios, amén. A cada uno de los pastores, Dios que no bendecidos. Vaya conmigo, Primera de Reyes, que en el Antiguo Testamento. Capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17 al 24. Amén. Es necesario que cada uno, como hijos de Dios, hermanos, traigamos nuestra Biblia para ver la realidad de la palabra. Cada uno, pero tiene sus oídos para oír lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Pueden decir amén si ya lo encontraron, hermanos? Aleluya. Muy bien. Van a leer la palabra de Dios siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia: después de estas cosas, que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamó a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová la oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y se lo dio a la madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Palabra de Dios, aleluya. Qué bendición, qué historia grande, qué suceso importante, Caracó Ural, en la santa palabra de Dios. Quiero hablarles sobre este tema como Recachilal, cuya acción de gracias a Dios por su ministerio, un ministerio de intercesión, un ministerio de oración, y por esa razón
He leído estos versículos y Shimban titular resultados sorprendentes de la oración intercesora, se llama el tema. Resultados sorprendentes de la oración intercesora. Amén. Gloria a Dios. Hay resultados sorprendentes, mis queridos hermanos y hermanas. Kolik. Resultados cherchawem che la oración cuando, hermanos, que van a acudir, buscamos a alguien que tenga, hermanos, ese llamado para ministrarnos. Como seres humanos, como pueblo, siempre hay situaciones en la vida muy difíciles. Y Hashem, situaciones difíciles, y hermano, no. Yo sí lo he pasado, hermanos. Hay momentos cuando hay momentos que ya no hay algo que hacer. Pienso con qué médico voy. Sukimbano, Quinchomaj, Huichilal, que Jalak Hashich, la mayoría, no hayamos dónde ir, posiblemente por nuestra salud, por la salud de uno de nuestros hijos, nuestros padres o algún vecino, ya no hayamos dónde ir. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué acaban de sufrir, Cachelar? ¿Por qué sufrimos, mis queridos hermanos? Génesis capítulo 3. Recuerde ese cuadro. ¿Qué hay en Génesis capítulo 3? Cuando el ser humano desobedeció a Dios, hermanos, el plan de Dios no era que nacimos para sufrir. Dios, cuando shubanó a su creación, cuando hizo toda su creación, y entre toda la creación estamos nosotros, el sexto día, shuban de Dios, hermanos, y el plan de Dios es para que hubiera felicidad en la vida de nosotros. Amén. Pero lamentablemente, Cachelal, no duró mucho la felicidad. Lamentablemente, Cachelal, vino la desobediencia, vino el pecado. Y desde entonces Dios tuvo autoridad de traer esa condición, maldición sobre todo. Y dentro de toda esa maldición, ahí estamos nosotros también sufriendo. Por eso, Cachelal, hazle mal. Siempre van a sufrir, siempre hay situaciones difíciles. En otras palabras, hermanos, tiene un final nuestra vida. Aunque amén, hermanos, ¿me están escuchando? Quintachiwe, ¿cuántos quieren morir? Nadie quiere morir, hermano. Yo no quiero morir. Qué bonita es la vida, mis hermanos. Si la vida en Cristo es alegría, es felicidad, hermano. Pero entienda esto, esa felicidad es interno, es en el corazón. Ahora todo este cuerpo, hermanos, fue contaminado desde el pecado original de Adán. Sufrimos. Y por eso acudimos, buscamos ayuda. ¿Dónde hay un intercesor? ¿Dónde hay un hermano que ora? Porque no queremos sufrir, no queremos morir. ¿Alguna vez han recibido ustedes un milagro sorprendente cuando alguien ministró su vida?
¿Lo hemos recibido, hermanos? ¿Ah? El tema dice, resultados sorprendentes de la oración intercesora. ¿Sabe por qué un ministerio de intercesión crece? Por los, amén, por los resultados. Quintacher, hermano Pedro, ¿cuántos resultados lo maré durante los 9 años que Dios suyao ese ministerio? ¿Cuánto, hermano Pedro? Ojalá que cuántos, digamos, resultados sorprendentes. La palabra sorprendente es, hermanos, a veces uno se admira. Recuerdo hermanos, en una oportunidad, en una actividad de cumpleaños, juntamente con mi papá, había, hermanos, mucha fiesta, todo. Llega una hermana y cubija, hermano, por favor, que van que orar porque ya. Siempre hay eso en todas las familias. Mientras unos están felices, mientras otros están alegres, alguien está llorando, alguien está triste, alguien está pasando situaciones difíciles. Recuerdo cuando la hermana, ten fe, hermana, yo sé que Dios puede obrar, y empezamos a ministrar, empezamos a orar, y ahí se quedó y shukbek. Al pasar un mes, un poco más, la hermana, hermanos, van a llamar y cubir, hermano, ¿qué pasó? Dios obró, Dios hizo un milagro. Desde que Shalishik Spochnakrupam tenía el estómago abultado y ya tenía 6 años, y nunca. Pero esa oración que hicieron, recibió un milagro de Dios. Y hermanos, sin canar, sorprendido. Ni siquiera, hermanos, van a creer cómo Dios se manifiesta, hermanos, cómo Dios obra a través de un intercesor. Por esta razón, mis queridos hermanos, cuando creemos en Dios, en esta vida hay momentos difíciles, petic tribulaciones, petic tantas cosas. Este cuerpo, hermano, se va deteriorando cada día. Desde que el niño nace, empieza a sufrir dolor. Ya es, hermanos, ya sabe que va a tener un final. La vida, hermanos, se termina. En esta vida no somos eternos, pero ¿sabe cuál es la buena noticia, mis queridos hermanos? Cuando buscamos ayuda con un intercesor, claro, que ora por nosotros, y si Dios tiene misericordia de nosotros, Dios obra en nosotros. Amén. Pero hay algo aquí. Todos los grandes hombres, grandes siervos de Dios, ya no están. Murieron. Grandes intercesores murieron. Shikamek. Es igual como un médico. Hay grandes doctores, hermanos, que han estudiado medicina, tienen conocimiento alto de la ciencia de la medicina, pero se llega el momento, te cató, un doctor murió. Pero sabe
La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, lo importante que en esta vida es tener a Cristo en nuestro corazón. Y si inshin yabenek y inshin skuj un hermano para que orara por mí, que el hermano, y si Dios tuvo misericordia de mí, yo recibí un milagro de Dios. Y si no lo recibí, pero yo, hermanos, lo importante es que tenga a Cristo en mi corazón. Porque si Kinkamek, tengo vida eterna con Dios. Por eso usted, hermano y hermana, amigo y amiga, te digo en esta mañana que es importante que recibas a Cristo en tu corazón. Porque en esta vida sufrimos, en esta vida, hacer tanta tribulación, se va a llegar al final de nuestra vida. Pero si tenemos al Hijo, tenemos la vida. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen la vida de Jesucristo? Este pasaje tremendo que acaba de orar, hermanos. ¿Quién era el intercesor acá? ¿Quién era? Elías. ¿Quién es la persona que tenía una necesidad? Junishok era una viuda. ¿Cuál era su necesidad? Se murió su hijo, su único hijo. Hermano, en el tiempo del profeta Elías ocurrió algo sorprendente. Después de que Elías, cubrir la Biblia en el contexto, estaba siendo alimentado por un cuervo. Seguidamente, hermanos, Dios lo manda a la viuda de Sarepta. Pero estando ahí, la viuda ya no tenía nada. Pero le dijo Elías: es necesario que me des a mí, es necesario que me des de comer. Y si me das a mí primero, nunca se va a escasear lo que tienes ahí. Era lo último que tenía, hermanos, la viuda. Pero más adelante, donde estamos leyendo, ese único hijo que tenía la viuda se enfermó. Y cubrir la Biblia que Shkamik era una enfermedad de muerte. Se murió, se quedó sin aliento. Viene a mi mente el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 9, verso 40 en adelante. Hermanos, cuando en el caso ahí era Pedro el intercesor. Y ahí murió una gran discípulo, una mujer que se llamaba Tabita, que traducida, dice la Biblia, era Dorcas. Junishokri era una mujer trabajadora, era una mujer que le gustaba la costura. Pero también se enfermó y se murió. O sea, de que vamos a morir, vamos a morir. Por eso es importante tener a Jesucristo en nuestro corazón. Pero a lo que voy aquí, hermanos, a lo que es la actitud que tomaron estas personas que tenían una necesidad. ¿Qué hicieron? Buscaron al varón de Dios. Entonces, ¿qué título le podemos dar a un intercesor? Un varón de Dios. Así dice aquí. Dice que la viuda, lo que Shubanó, ella empezó a decirle: Elías, ¿qué tengo yo contra ti? Elías, ¿por qué viniste? ¿Será que me viniste a juzgar por mis pecados? ¿Por qué ahora mira, se murió mi hijo? Por eso, hermanos, cuando un hermano una necesidad,
busca a un siervo de Dios, busca a un verdadero hijo de Dios. ¿Eso es bíblico entonces? ¿El ministerio de intercesión? Es bíblico. Entonces, cuando esta mujer fue a Elías y le dijo: ¿para qué haces morir a mi hijo? Viene Elías, toma a su hijo y se lo lleva al aposento. Al aposento, hermanos, el aposento es un lugar privado donde el intercesor siempre está en comunión con Dios. Es necesario que, hermanos, que Dios nos ha dado un privilegio, Dios nos ha dado, hermanos, un ministerio, tengamos un momento, tengamos un lugar en privado para poder hablar, para poder comunicarnos con Dios. Entonces Elías lo subió en el aposento y empezó a ministrarlo. La Biblia dice, hermanos, 3 veces oró, 3 veces. Una oración intercesora sorprendente tiene que ser insistente. Una oración sorprendente de intercesora debe haber en la persona insistencia. Lo que me llama la atención, hermano, cuántas veces el profeta Elías Shubig, oh Jehová, clamó a Jehová y dijo: Dios mío. Por eso el ministerio de intercesión, ¿qué significa la palabra intercesor? Es clamar por alguien, en favor de. Cuando, hermanos, ayuda con un hermano, con un ministro de Dios, este hermano ruega por la necesidad de nosotros. Así como Shubanó, este hombre de Dios, Elías, empezó a rogar, empezó a clamar. Entonces la Biblia nos dice que ocurrió algo sorprendente. ¿Qué pasó? El hijo volvió a la vida. Pero, hermanos, cuando alguien, hermanos, cuando muere alguien, ¿qué hacemos primero si alguien ya murió? ¿Qué hacemos? Llorar, 1, 2, comprar la caja. Ural kachal, bueno, si ni una shkamik, itzkur ni una knavainche, porque ya han preparar y marucción y que ashpa. Alguna vez dije que es hermano, queremos resucitar a este muerto. Oh, ya Chopin la, yo Chopinek. Hasta que así dice la Biblia, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, según Eclesiastés capítulo 3. Ya se acabó, llegó su final. Pero esta viuda buscó ayuda. Shutzkuch, a un verdadero, escuchen, a un verdadero siervo de Dios. Entonces vio la respuesta de Dios. Pero aquí estamos en el Antiguo Testamento. Tenemos que tener, hermanos, en mente que el Antiguo Testamento tiene un gran espacio con el Nuevo Testamento. Dice que 3 veces se tiró sobre el muerto. ¿Podemos mencionar un poco acá la forma de ministrar ahora en el Nuevo Testamento? Muchas veces, hermanos,
Hay muchos ministerios de intercesores, pero están ministrando de una manera incorrecta. Incorrecta. Cuando Jesús petic, recordemos cuando era en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a liberar al pueblo allá en la esclavitud, Moisés tenía una vara en su mano y con esa vara Dios hacía grandes milagros. Amén. Pero cuando Jesús petic, allá en San Juan capítulo 11, cuando se le muere un gran amigo de Jesús. ¿Cómo se llamaba ese amigo de Jesús? Y cuando Jesús llegó, ya pasado unos días, Jesús, y llegó donde estaba, y estaba todo ahí, había pasado 4 días. Llega Jesús, Jesús, y hizo un milagro Jesús ahí, ¿o no lo hizo? Hizo un milagro. ¿Qué milagro fue? Resucitó a Lázaro. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Tal vez que dije, no, como él estaba enterrado, tal vez que ya llevaba días. No, lo que pasa es que Jesús nos está enseñando que él ahora con su palabra, por eso cuando comisionó a sus discípulos en San Mateo capítulo 10 en adelante, les voy a dar autoridad, que en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces cuando Jesús se pone que en la tumba solamente dijo: Lázaro, ven fuera. Con su palabra. Con su palabra. Y ha habido una forma mal de ministrar. A veces, para querer hacer una liberación, utilizamos fuerzas propias. A veces, hasta con la Biblia quieren sacar un demonio, matando a la persona. Fuera, 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 chateldic, pum, 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 chuflón. Esa es la forma correcta de reprender a un demonio. No. Un hermano me decía, tu viejo nalachue, dice que después de que administrar con un dolor de cabeza, porque el Biblia de intercesor, junim Biblia de estudios, porque la palabra tiene poder. Entonces por eso es con la Biblia le daba. Muchos ministerios intercesores, por falta de conocimiento para ministrar, han caído en una mala ministración, no acorde a la palabra de Dios. En mi poco tiempo, hermanos, en el pastorado con mi papá, he visto cosas sorprendentes. Dios, y sigo creyendo, hermanos, que Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros todavía? Porque la palabra soberano significa Dios no cambia jamás. Dios no cambia. Él es el mismo. Él es el Dios que hace milagro. Pero cuando haré cubano
obra, posiblemente, hermano, el intercesor posiblemente no utilice grandes cosas para ministrar, solamente, hermanos, con su fe en el Señor, posiblemente a no recibir tal vez una operación divina de Dios. Y estaba a punto de ser operado, estaba a punto, ya los médicos, según los estudios, quien van a operar, y ya no fui operado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Él no cambia, Él es el mismo, su poder no es ilimitado. No, el poder de Dios no se acaba. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Persistencia. Sigamos creyendo, sigamos orando, sigamos orando. Y hermanos, un milagro sorprendente. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Cuando Elías presentar delante de Dios, Elías creyó que Dios estaba con él y ministró y vio la respuesta de la oración. 3 veces se tiró sobre él. Pero si miramos en Hechos, busquen Hechos, hermanos, capítulo 9, verso 40. El caso de Dorcas es hermanos, es igual. El caso aquí, hermanos, también, hermanos, es un milagro de resurrección. Alguien que ya no tenía aliento, hermanos, de vida, volvió a vivir. Mandaron a llamar a un intercesor que se llamaba Pedro. Dice que cuando el apóstol Pedro llegó así, hermanos, no vamos a leer todo el cuadro porque es bastante, pero la Biblia, hermanos, que cuando murió Dorcas, entonces mandaron 2 hombres a llamar a Pedro para que fueran. Y ellos fueron y le dijeron a Pedro: por favor, Pedro, vaya. Levantándose Pedro fue a ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde estaba rodeado de todas las viudas llorando. Estoy en Hechos capítulo 9, verso 40. Ahí estaban todas las viudas llorando, y llega Pedro. Todo murió. Entonces, hermanos, dice la Biblia en el verso 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Mire, 2 cosas hizo: se puso de rodillas y oró. Humildad y fe. Necesita un intercesor. Humildad y fe. Hay una mala práctica que muchos ministerios que se dicen llamar intercesores, pero no lo son. A veces hermanos, son testimonios que a mí mismo, hermanos, no lo he escuchado allá afuera, sino yo mismo he platicado con la persona. Me decía un joven que le fue mal cuando lo ministraron. ¿Por qué? Porque intercesor un frasco de aceite de oliva para que seas liberado. ¿Será correcto eso? ¿Será correcto, hermano pastor Mingo? Eso jamás. Eso es incorrecto, cher pastor, sí.
Hermano, techilal, cuando cojo necesidad, pero chacho más bien, chincas, cacho más bien, ¿por qué te pueden venir a hacer una administración falsa, mala? Porque Shuhamr Naseit pinchi, Shintig un frasco entero, me hizo purga. Número 2, me metió las manos en la boca. A ley tenía que vomitar. Porque según ellos creen que cuando vomitan es liberada la persona. Y eso no es así, hermano. Mi esposa y yo estábamos en la casa, llega una persona no cristiana y a oración. Hermano, cuando me da una oración es que pues así trata, no es cristiana, va a estar bien. Empezamos a orar. Yo le dije, como no era cristiano, le dije, crea en Dios. Dios puede hacer un milagro en tu vida, pero Dios necesita que tú aceptes el evangelio. ¿Sabe cuál es el propósito, hermano, del ministerio de intercesión? ¿Sabe cuál es el trabajo? Oración es que las almas se salven para Cristo. Amén. Para herir lo importante. Empezamos a orar con mi esposa y de repente vomitó la señora. Vomitó. Así, hermano Gavino, de la nada, cuando yo vi, vomitó. Y yo no le di aceite, hermano. ¿Y cuál fue la sorpresa? Fue liberada, fue sana. De repente, Dios, oración, porque ya llevaba 2-3 meses. Los médicos que ya se me había arruinado todo lo que es el intestino, todo tenía dañado, hasta los riñones. Ya no, pero no sé qué pasó. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Dele aplausos a mi Dios porque Él es poderoso. Pero muchas veces, ¿sabe por qué la gente Retachilal, ministerio de intercesión, tiene que coger algo para hacer liberación? Porque no han entendido el poder de Dios verdadero. ¿Ah? Porque no han entendido. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia claramente que no es con fuerza. ¿La gobierno? En los profetas menores, no es con fuerza humana. No es así, hermanos. Es el poder de Dios, es con el poder de su Espíritu Santo. Cuando Dios obra, hermanos, hermanos, recuérdense cuando Pedro y Juan iban a la oración, ahí en la puerta de la iglesia La Hermosa, había una persona necesitada y nada menos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó y se fue. Aleluya, hermano. Así obra Dios. Así obra Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ministerio de intercesores. Solamente, solamente. Cuando la Biblia dice en Santiago capítulo 5, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y úngelo con aceite. Úngelo es nada más, el aceite es un símbolo nada más, no es el aceite el que hace el milagro. Aceite, no. Hay otros que cargan un agua bendita,
Hulak kumbala, kati hulak goche, katuterak. Kumpay omi huevo chilash. Es que inkin chomaja a veces, cuando por eso. ¿Por qué no confiamos en Dios, hermanos? Yo necesito ser ministrado. Yo a veces he llamado a un pastor, he llamado a un hermano que me ha ministrado, hermano, porque la Biblia dice orad los unos por los otros. Inquin cojo, hermanos, que yo necesito ser ministrado, pero también, hermanos, no nos atormentemos la vida cuando viene una enfermedad. No, hermano, solamente creamos en el poderoso y Dios puede hacer un milagro solo en ti. Atkelwi sobre tus hijos. Pero a veces hay una mala, indígena, hermanos, práctica o costumbre chquechanim. Cualquier cosita, shkam con la chana chiu, Quintana pechera intercesor, hermano su shurrak huchan chiu shkamik. De repente, Wakash, chau a medianoche. Hermano, ¿por qué chauren Wakash en Cajacap? De repente, hermano, Job, china un favor, fíjate que cabal a medianoche, ojun yak, shurkau chuchir puert, shat kop pechwi herman. Estamos en un tiempo peligroso. Cualquier cosa, ¡fum! Cualquier cosa, ¡fum! Y por eso vamos a caer en lugares donde nos engañan. Yo sé que, hermanos, ¿esto es verdad o es mentira? Amén. ¿Es cierto, hermano pastor? Yo felicito a mi hermano Pedro, 9 años. Pero hermano Pedro, le quiero dejar esto en su mente. Un intercesor no debe solamente orar por necesidades específicas que lo llaman. Un verdadero intercesor ora por toda la iglesia, ora por todas las necesidades de cualquier país que conozca, ora por cada líder de ministerio, asiste a las reuniones de su iglesia. Un intercesor debe estar sujeto a su pastor. Un intercesor tiene que obediente en su iglesia. Ese es un verdadero intercesor. Amén. Hermano Pedro, es un peligro cuando Dios por su misericordia nos usa. Eso es así, hermano. No es que nosotros seamos buenos. Algo especial decía el siervo de Dios, hermano Wilson. No es porque ay Dios no. Elías era igual que nosotros, sujeto a pasiones, pero cuando dijo no llueva durante 3 años, no llovió. Y Dios, hermanos, así me ha usado a mí. A veces yo no lo creo. He visto la mano de Dios ultimadamente. En Gulom, hermanos, milagros de mi Dios. Y yo no lo creo. Solo le doy la honra, la gloria a Dios. ¿Sabe qué pasa cuando Jesús hacía milagros? Él decía, no lo digan. Váyanse, no digan nada. ¿Verdad que ojalá supone Jesús? Mi vieja, no digan. Pero con un poquito. Este es mi número, llámenme a mí. Dios me usa. A veces no, ¿verdad? Es un peligro. Es un peligro. Claro, mejor que la gente digan de nosotros cómo Dios nos usa y no que yo diga cómo Dios me usa. ¿Me explico? Amén. En que alguien me diga, ese siervo lo he escuchado, he visto, y no es que yo diga, yo soy así, yo soy el siervo. No, hermanos, no. Entonces, hermanos, quiñaca no, esa recomendación a mi hermano que debe tener cuidado. ¿Por qué?
porque hoy en día hay una falsa administración intercesora y muchos miembros de muchas iglesias están ahí engañados. Si yo pongo una intercesora, si yo y Kawilo algo duda, pregúntele a tu pastor. Hermano pastor, ¿será que esto vas a hacer? Esto kaano, arewa kaano. Me decía un hermano, que a medianoche, katishki, pumer la mintache la medianoche katishki, jalasi katutar Dios. Eso es falso, hermano, eso no es. Entonces, mira hermanos, yo agradezco en la iglesia, en papá, muchos miembros, cuando cojo necesidad, nos llaman y que hermano, en cualquier hermano con una orar chino hermano, tal persona, está bien chipeto, pero si con algo, chabna, y kawilo que no es bíblico, cosas, porque hay cosas que no son correctas y a veces porque hacemos lo que nos digan. Por una necesidad hacemos lo que nos dicen y eso es un peligro, ¿no? Vamos a sufrir. De que vamos a morir, vamos a morir. Por ahí anda la muerte ahorita. Por ahí anda, hermano. Ahí nos rodea la muerte. Tal vez al salir de aquí me atrape a mí, ya me tomó, ya me morí. O puede ser usted. Por ahí está la muerte. Nadie se va a escapar de la muerte. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, ahí sí Cristo venció la muerte. Cristo dejó la tumba vacía. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Cristo venció la muerte y Él vive para siempre. Por eso es necesario que creamos en la oración. Quiero invitar a mi hermano Pedro, porque he llegado al final. No sé si... Gracias, hermano. Así como Dios usó a este profeta Elías. Si algún diácono, por favor, llamen al hermano, yo quisiera orar por él, a su familia, a su esposa. Hermano Pedro, orar, hermano, orar en el escenario. Venga aquí, hermano. Aquí vamos a orar por ustedes. Tenemos un Dios, hermanos, que no cambia. Él es el mismo. Todavía hace milagros sorprendentes. Posiblemente Aweat Kochichanim. Eso nos pasa a muchos. Buscas ayuda allá, buscas ayuda allá, buscas ayuda allá. Tal vez ya llevas unos 10 intercesores y no has recibido sanidad. Hoy, en esta mañana, a ti te digo, crea, puedes recibir hoy el milagro de Dios. Hermano Pedro, déjate orar. Dios ya tuya en este santo ministerio, varón. Esas manos los ha usado Dios muchas veces. Esa boca lo ha usado Dios muchas veces, hermano Pedro.
lo está usando y lo seguirá usando. Siervo de Dios. Crea, no somos dignos, no somos dignos, pero Él por su gracia grande, un ministerio acá. Dios, acá de rodillas juntamente con tu esposa. Hermano pastor, vamos a orar. Iglesia, levanta su mano. Chaikaro Rakapui al ministerio, 9 años. Ora por él y que ministre conforme Dios manda. Padre que estás en el cielo, Padre que estás en el cielo, paisano, alaba así. Oh Jesús, usa más este varón, usa más. En el nombre de Jesús, mira esas manos, sígalas usando, y cuando Él diga levántate, milagros van a ocurrir, milagros sorprendentes van a ocurrir. En el nombre de Jesús, van a bendecir a su esposa, van a bendecir a sus hijos. Oh poderoso Dios, oh poderoso Dios. Hay mucha gente que a través de Él ha sido liberado, y hoy te pedimos eso sobre su vida, Jesús. Un ministerio enfatizado en la Biblia, como tu palabra manda, Señor. Tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo. Oh bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dios que no bendecir, hermano Pedrito. Dios que no bendecir. Y juntamente vamos a seguir adelante. Juntamente. A seguir ganando almas para Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Como yo creo que más de alguien trae algo para felicitar a mi hermano. Tenemos unos 5 minutos o 10 minutos, porque ya no hay mucho tiempo. Pero hermanos, Incuaj, si Shatpetik, hermanos, ¿quieres darle un abrazo y palabras de animación al siervo de Dios? Lo puedes hacer. Amén. Lo puedes hacer así brevemente, porque ya llegamos ya a mediodía. Ya Shohopanik, hermanos, a la hora, hermanos, del mediodía. Entonces, no sé quién va a tomar el privilegio con el micrófono, porque vamos a felicitar, hermanos. Levantes, hermanos, pasen. Yo sé que Ojolek, muy agradecidos con Dios, porque Dios está levantando a siervos para que le sirven y para que ministren. Gloria a Dios. Dios nos bendiga.